El Centro Cristiano Ciudad Fuerte presenta su programa Ciudad Fuerte. La palabra de Dios que edificará tu vida. Dice Josué 6:17: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa, con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Si pasamos al 7:1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pasando al 7:24, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Podemos ver acá, ¿verdad?, que Dios le había dado en este momento al pueblo de Israel un mandato, un mandamiento, que era que nadie del pueblo podía tomar de ningún tesoro o de ninguna riqueza que había allí en ese pueblo. Acababan ellos de pasar, ¿no?, desde hacia la Tierra Santa, a lo que el Señor le había prometido. Acababa de Josué atravesar el Jordán, ¿verdad? El Señor había derramado su bendición, su poder. Moisés había traspasado ese poder a Josué. Y se abrió el Jordán y pasó el pueblo para poder invadir a Jericó. El Señor entrega a Jericó a Josué, pero les hace una advertencia, les da un mandato. Le dice que cuando llegaran a ese sitio, a esa tierra que les había entregado, no fueran a tomar nada, solamente iban a adquirir de allí el oro, la plata, el bronce, y eso era la primicia de Dios. Sin embargo, podemos ver, ¿verdad?, en el capítulo 7:1, donde Acán toma unos lingotes, o sea, toma un manto babilónico, lo sustrae y se lo lleva. Aparentemente nadie lo vio, o sea, allí no había nadie. Lo lleva, lo oculta en su tienda, y bueno, nada pasa aquí, nadie sabe. Resolví mi vida, dijo Acán, ya tengo el futuro resuelto. Pero estaba un Dios que estaba allí presente, ¿verdad?, y que había dado una orden, que vio todo. Entonces, para continuar hablando de este tema, vamos a conocer algunas características de Acán. ¿Quién era Acán? Nos preguntaremos, ¿no? ¿Quién era Acán? Y revisando en la palabra, el Señor nos da que era un hombre que estaba bajo pacto. ¿Por qué era un hombre que estaba bajo el pacto? Recordemos que Acán venía de la tribu de Judá, y que esa tribu de Judá viene de Jacob. Y Jacob, por supuesto, como todos sabemos, viene de Abraham. Por lo tanto, estaba bajo la cobertura, bajo un pacto que había hecho Dios con Abraham y con Jacob. Entonces quiere decir esto, ¿verdad?, que era un hombre que estaba bajo una promesa. ¿Cuántos están aquí bajo una promesa de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos están bajo el pacto de Abraham? Son descendencia directa de Abraham. Era un hombre de pacto, ¿verdad?, descendiente de Abraham directo. Era un hombre de guerra, porque según el censo que había hecho Moisés, ¿verdad?, para atravesar el Jordán y poder pasar hacia Jericó, habían hecho un censo que todo hombre mayor de 20 años iba a ir a la guerra. Tenía que estar preparado. Incluso hubieron varones que se le dieron lotes, o sea, grupos de hombres para dirigir, de miles, de 100, hasta 10, de acuerdo a lo que el Señor quiso entregarles.
Entonces vemos que era un hombre de guerra, porque si no hubiera sido un hombre de guerra, ¿qué hacía ahí en Jericó? ¿Cómo hizo para tomar ese lingote? O sea, estuvo allí presente en la batalla. Era un cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque tenía bajo su tutela o bajo su autoridad una familia. Esa familia tenía niños, aparte de eso tenía animales, muchos animales. Dice la palabra de Dios que tenía ganado, tenía ovejas, tenía asnos. O sea que no era un limpio. Él estaba gozando del beneficio de ese pacto de estar en el Señor. Vemos también que era un hombre próspero. Ya lo como lo dije, o sea, por el ganado. Conocía los mandamientos de Dios. Eso lo estamos especulando, ¿no? Pero debemos entender que ese es un hombre, en la palabra no dice que era un hombre de Dios, pero si vemos que estaba bajo la cobertura, ¿verdad? Primeramente de la tribu de Judá y que venía de la descendencia de Jacob, podemos concluir, ¿verdad? Que era un hombre que conocía la palabra de Dios, porque anteriormente, ¿verdad? Bajo el pacto, la palabra de Dios se manifestaba de familia en familia. Tenían mucho cuidado porque era un pueblo elegido por Dios. Quiere decir esto que conocía de la palabra de Dios. Acababa de experimentar el poder de Dios cuando se abrió el Jordán. Fue algo maravilloso, era testigo de esa gloria, testigo de ese poder. Escuchó cuando el Señor le dijo a Josué que no tomaran de ese anatema. O sea que estaba en su cabal, él conocía, él sabía que era pecado hacer eso que estaba haciendo. Era testigo de la grandeza del poder de Dios, como lo decía ahora, porque vio su poder reflejado en su pueblo. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son testigos aquí del poder de Dios? Amén. Acabamos de salir de una administración gloriosa, o sea, que sentimos la presencia del Señor, sabemos que está aquí en este momento. Entonces somos testigos, ¿verdad? Como Acán, de que el Espíritu Santo está aquí en este momento, de que el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Amén. Pero ¿qué sucede con este hombre? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué desvió su mirada? O le pasó como Eva, ¿verdad? Que desvió su mirada de la abundancia para colocarla en la escasez. Porque él gozaba de todo bien. O sea, ¿qué podría él envidiar si ya el Señor le había ofrecido todo? Le había ofrecido las naciones, con ello toda riqueza. Sin embargo, su mirada se puso en un lingote, en unas monedas de plata, en un manto babilónico que dice él que era muy bello. Y desvió esa mirada de Dios, ¿verdad? Por ese tesoro aparentemente. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas no hemos apartado nuestra mirada de Dios por ponerlos en coronas terrenales que son corruptibles? Un trabajo, una carrera universitaria. Y desviamos, ¿verdad? El camino, la mirada de la abundancia para ponerla en la escasez. Pero vamos a caer en cuenta que hemos pecado, como le pasó a David. Vemos que David pecó, ¿verdad? Tomó la mujer de su ejército, de un hombre de su ejército, un capitán. Y en ese momento él dijo, nadie me vio. Sin embargo, al tiempo el pecado lo alcanza. Y como ningún pecado va a quedarse sin consecuencia, vemos como David, entonces su cuerpo cambia. En él cae tristeza, cae pobreza, cae muerte. E incluso una palabra era que iba a vivir en guerra constantemente. Abusan de sus mujeres. O sea, el pecado nunca va a venir sin causa. Es la ley de la siembra. Si siembras mal, mal vas a cosechar. Entonces David cosechó eso. Pero en el caso de Josué era diferente. Josué venía de ganar todas las batallas porque el Señor se las entregaba en su mano. O sea, no había una